Bueno, muchísimas gracias, Edgar, y gracias a Corfopen por darnos esta oportunidad. Lo que, no sé cómo puedo compartir la pantalla directamente. Sí, con donde está compartir pantalla puedes compartir, porque tú tienes ya el anfitrión. ¿Ahí se ve bien? Ok, estamos ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, quería reducir la pantalla esta. A ver. Puedes poner en la parte inferior para ampliar la presentación. A ver, Ajá. Ok, ahí estamos. ahí estamos. Quiero ocultar ahí está. Ahora sí. Voy a empezar por el principio, como corresponde. Está bien, nada. Ahora. Buenas noches, ¿cómo están? Disculpe la hora. Bueno, como dijo y nos presentó el ingeniero Edgar, me toca en esta oportunidad dar una introducción sobre el curso que luego es más extenso, sobre sistemas de puesta a tierra. La presentación inicial de hoy, para presentar el tema, tiene dos partes. La primera parte voy a hablar yo sobre algunos aspectos teóricos y luego el ingeniero, el doctor John Morales, va a hablar sobre lo que es la aplicación del soft para el cálculo de los sistemas de puesta a tierra, como está previsto, ¿no? Bien, voy a utilizar dos presentaciones. Voy alternando porque tengo en una tengo algunas diapositivas y en otra tengo otras, así que voy a tratar de, entre las dos, completar este inicio. Para empezar, diríamos que toda instalación eléctrica, o sea, cualquier instalación electromecánica especializada en la parte eléctrica, a excepción que se indique expresamente lo contrario, debe disponer, la palabra debe es obligación, de un sistema de puesta a tierra. ¿Qué significa el sistema de puesta a tierra? Ya lo vamos a ver con más detalle. ¿Para qué el sistema de puesta a tierra? Previsto de tal forma que cualquier punto interior o exterior, normalmente que esté accesible a personas que puedan transitar o permanecer en el ámbito, no estén permanentemente o sometidos al peligro de lo que se llama o que se denomina, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, tensiones peligrosas o voltajes peligrosos de paso o de contacto. El paso es el paso de una persona normal en un ámbito donde hay una puesta a tierra. Por ejemplo, el caso clásico es el de una estación transformadora. Toda la instalación de la estación transformadora
está sobre una malla de puesta a tierra que está enterrada a cierta profundidad de la superficie. Y cuando alguien camina, y digamos, si justo cuando está caminando hay una falla que obliga circulación de corriente por la tierra, hay lo que se llama diferencia de potencial o tensión en la superficie de la tierra, y esa diferencia puede estar aplicada al paso de la persona, al paso natural, calculado más o menos en 1 metro. Bueno, la tensión de paso no debe superar determinado valor para que no sea peligroso para personas o animales que estén o puedan transitar en ese ámbito. Y el de contacto es más fácil de ver. Estas tensiones de paso son importantes en lugares como el que indiqué. Estaciones transformadoras, donde mucho personal permanentemente está transitando. Y las tensiones de paso son tan importantes ahí como también a nivel domiciliario, nivel habitacional o de alguna casa, edificio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestras instalaciones mundanas, normales, en baja tensión, estoy hablando, muchas partes conductoras muy peligrosas o que pueden resultar peligrosas. Caso concreto es la carcasa de un motor, carcasa de una heladera, carcasa de un horno microondas, etcétera, etcétera, que puede ponerse, es algo que normalmente no está bajo tensión, pero ante una falla de la aislación interna de los conductores que alimentan al aparato, pueden ponerse bajo tensión y pueden ser esas tensiones peligrosas, sobre todo para la gente que habita, ¿no? Bien, entonces tenemos, por un lado ya, tensiones de paso, tensiones de contacto, y la exigencia de las normas. Ustedes tendrán ciertas normas, nosotros acá ciertas normas, hay normas internacionales. Normalmente las normas internacionales cubren todos los aspectos más o menos de la misma manera. Porque los peligros eléctricos son iguales aquí, en Ecuador, en Estados Unidos, o en la China, o en Rusia. Es el mismo peligro. La electricidad es una sola y los peligros son los mismos en todo tipo de instalación. Bien, entonces, los objetivos de un sistema de puesta a tierra lo podríamos resumir en 3 cuestiones fundamentales. Seguridad de las personas, la principal. Proteger también las instalaciones, porque muchas veces, ante una falla, por ejemplo, un cortocircuito en una línea de alta tensión a tierra, las corrientes de retorno por tierra ingresan por los centros de estrella o Y de las estaciones, y
no solamente circulan por la tierra, sino circulan por los aparatos, por las instalaciones. Entonces, esas instalaciones tienen que resistir también a la circulación de las corrientes por tierra. Y las protecciones tienen que ser adecuadas para que las instalaciones no se vean afectadas. Y otra cuestión también importante es evitar compatibilidades electromagnéticas, se llama así el tema, compatibilidades electromagnéticas inadecuadas. Eso obedece más al tema de lo que se llama en la ingeniería eléctrica sobretensiones. Sobretensiones es un exceso de los valores de tensión que son peligrosos, ya sea para las personas o también sean peligrosos para los elementos, las instalaciones. Y las sobretensiones tienen dos orígenes fundamentales. Un origen es el de maniobras o switching, por así decirlo, son maniobras que hacen los operadores en una red. Y esas maniobras provocan elevación de las tensiones. Eso es muy común, es muy diario, pasa en todas las redes del mundo, sobre todo en los sistemas de alta tensión. El conectar transformadores, desconectarlo, conectar líneas de alta tensión, desconectarlas por maniobra planificada es algo que sucede en todos los sistemas eléctricos de potencia del mundo. Ustedes mismos o los que están en ese tema podrían escribir un libro sobre esas cuestiones. Y las otras, origen de las sobretensiones son las descargas atmosféricas. Esas descargas atmosféricas no están previstas nunca. Sabemos que suceden porque en todos lados llueve mucho o poco, pero siempre hay algún tipo de formación de nubes que provocan lluvias, pero también tormentas eléctricas y por lo tanto descargas eléctricas. Y ustedes, acá donde yo vivo, llueve 5 veces al año, como mucho. Así, en verano, acabamos de terminar verano, y creo que si han llovido 5 veces es mucho. Pero cada lluvia de esas es de mucha acumulación de agua, llueve mucho, y también la formación de nubes es, desde el punto de vista de descargas eléctricas, bastante activo. O sea, pocas tormentas, pero muy activas desde el punto de vista eléctrico. Para compararlo con la zona de Buenos Aires, yo vivo a 1.200 kilómetros de Buenos Aires. Buenos Aires está al lado del Atlántico y es una zona de mucha actividad, de precipitaciones y formaciones de nubes de descarga. Y ahí es natural que todas las semanas haya una lluvia intensa y tormentas eléctricas. Si no es una, será cada 2 semanas, pero por mes tienen varios días con actividad. Quizás en una semana ellos tienen lo que nosotros tenemos, o en un mes ellos tienen lo que nosotros tenemos en todo un año. Eso es para magnificar que todo depende de la zona en que cada uno de nosotros, estamos viviendo. Pero aún así, porque nosotros no tengamos demasiadas tormentas, pero las que tengamos o las que tenemos son de cierto cuidado desde el punto de vista de descargas eléctricas, nos obliga a tomar las mismas precauciones de
protecciones de puesta a tierra, exactamente las mismas que Buenos Aires. Son pocas, pero exactamente el mismo peligro que en Buenos Aires. Ellos tienen más frecuencia nada más. Y obviamente tienen que revisar y tienen que custodiar, testear más asiduamente los sistemas de puesta a tierra. Bien. Perdón. Es que estas tecnologías... Bien, entonces podríamos, además de todas las que dijimos, las funciones, he nombrado las tres principales. Ya vamos a ver con respecto a la compatibilidad electromagnética, sobre todo en referencia a las caídas de los rayos. También tenemos que disponer, porque como ustedes saben, los rayos tenemos que descargarlo a tierra. Entonces, si tenemos que descargarlo a tierra y no sabemos dónde va a caer el rayo, tenemos que tener las instalaciones preparadas para soportar las corrientes de rayo, y esas grandes corrientes suelen influir magnéticamente a muchos otros elementos metálicos cercanos. Así como digo, puede en una, esto también puede suceder en una ciudad, cae un rayo y la corriente de rayo viene asociada con campos magnéticos. No hay campos magnéticos si no está presente la corriente. Las corrientes de rayos son muy elevadas y los campos magnéticos y la variación, que es muy importante, de las intensidades de esos campos, es lo que produce tensiones en partes metálicas donde normalmente no esperamos que haya tensiones, y aparecen tensiones, lo que se llaman tensiones inducidas o tensiones transferidas. Bueno, eso lo vamos a ver un poco, eso lo vemos con mucho más detalle durante el curso en sí. Yo estoy dando solamente inquietud de dar así un pantallazo general de las cosas que hay que ver luego en el curso. Bien, así como hay una máxima tensión de contacto para que la gente no sufra daños, o sea, la gente no sufra daños de su salud o vida, cuando se aplica una tensión de contacto, ya sea por una tensión de una falla a tierra o por una tensión inducida a través de la caída de un rayo. Bien, durante muchos años el cuerpo humano ha sido muy estudiado desde el punto de vista de la agresión eléctrica. Así se ha llegado a valores ya establecidos de, por ejemplo, asignar al humano una cierta valor de resistencia que es aproximadamente a 1000 ohms, más o menos un valor medio usual. La resistencia del cuerpo humano varía en realidad desde 500 ohms a los 2000 ohms. ¿Y de qué depende mucho? Uno pensaría que del volumen del cuerpo, o de la cantidad de líquido interno del cuerpo, si es mayor cantidad de agua, menor cantidad de agua, si la persona es más delgada, si es más gorda. Bueno, lo que se ha descubierto es que la mayor aporte a la resistencia
es la piel. Mientras la piel esté más seca, la resistencia corporal o de resistencia de ingreso de corriente al cuerpo es mayor. O sea que la gente con piel seca juega con un poco más de ventaja, diríamos así. Y la gente con piel húmeda, ya sea por su actividad natural en el trabajo o por su sudoración natural, evidentemente tiene la piel más mojada, y si tiene la piel muy mojada justo en el punto de contacto de la parte bajo tensión, ahí juega con más desventaja. Lo que mata es la corriente, no es la tensión. La corriente es justamente la tensión aplicada al cuerpo, pero la corriente es la que circula, y si circula por el corazón es justamente la parte letal. Justamente la parte letal. Bien, acá hay una tabla, esto es de la norma IEC, una parte de las normas también de la IEEE. La IEC es la norma internacional, el Código Electrotécnico Internacional. Es una norma, por si alguna no lo conoce, es muy conocida. Es de origen europeo. Y las normas IEEE son las normas de Estados Unidos. Bien, como siempre, ustedes van a encontrar que en lo que es normalización y siempre hay una competencia entre Europa y los Estados Unidos. Bueno, en muchas cosas coinciden, en otras no tanto. Y ponen su propia impronta. En lo que es las puestas a tierra y seguridad, creo que las dos normas están más o menos de acuerdo, y otras normas europeas como las españolas, las British Standard, las BS, por lo que he visto, más o menos todas coinciden en las partes fundamentales. Eso es muy bueno y es digamos, es porque no ha habido mucha posibilidad de hacer diferencias, porque la corriente es tan peligrosa aquí como en la China, como en Estados Unidos o como en Europa. Tiene el mismo peligro. Bien, acá lo que se ha puesto es el tiempo, y acá hay veamos esta columna de la IEC, es una valor de voltios o tensión, que si es aplicada a una persona durante máximo este tiempo, ya resulta peligrosa. O sea, normalmente es quizás 50 volts o hasta 70 volts, uno no lo vea como peligroso. Bueno, depende de la cantidad de tiempo que esté aplicado. Eso es lo que nos está diciendo estas tablas. Acá en Argentina se bajó el 50 volts, la norma electrotécnica de Argentina bajó esto a 24 volts. O sea, la norma de seguridad nuestra no es 50, sino es de 24. Como es algo que mejora este umbral, entonces sí se puede aplicar. Lo que la norma no puede hacer, la norma argentina no puede decir que la norma de 50 voltios o el valor de 50 voltios umbral, subirlo a 60, no, porque 60 es más peligroso. Entonces, cualquier innovación sobre esta norma es siempre reduciendo los valores peligrosos. También le puede suceder a ustedes en Ecuador o en otros países. Algo que mejora los estándares internacionales es utilizable y bienvenido. Algo que pone todavía más en peligro, no. Bien.
Estoy dando al principio de estos tips generales. Respecto a las corrientes tolerables, hay una gráfica muy conocida, muy popular, está en muchos libros. Esto es un estudio sobre el cuerpo humano que se hizo, corrientes y acá tiempo. Fíjense, las corrientes están nomencladas en miliamperes y los tiempos en los milisegundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya corrientes del orden de los miliamperes, milésimas de amperes ya pueden ser peligrosas. Y tiempos de, acá tengo 1000 milisegundos, esto sería un segundo. Ya tiempo de un segundo, medio, ya podría ser peligroso también. Bien, este gráfico, acá hay particularmente un threshold o un umbral límite de 30 miliamperes. Este límite de 30 miliamperes nos indica que si la corriente es mayor a 30 miliamperes, ya empiezan los problemas irreversibles, se llaman, en el cuerpo humano. Todos los estudios han sido también orientados más al corazón humano. Han hecho muchos estudios para ver el límite de tolerancia del ser humano desde el punto de vista del paso de corriente a través del corazón, y han llegado a la conclusión de que no hay que pasar el límite de los 30 miliamperes. Es por eso que las unidades, ustedes deben haber ya conocido, que son los interruptores diferenciales que existen en nuestros hogares, y no solamente en nuestros hogares, en todas las instalaciones donde haya que proteger vidas humanas. Bien, uno de los grandes, digamos, el más importante de los elementos que protege vidas humanas son los interruptores diferenciales con una sensibilidad de 30 miliamperes. Esto es lo que pueden conseguir en cualquier de los negocios disponibles en Ecuador o acá, donde sea, de interruptores diferenciales que hay que instalar en las casas normales, edificios o en fábricas donde haya gente circulando que no esté entrenada o esté con la formación necesaria para trabajar con corrientes, o sea, bajo tensión. Entonces, es obligación poner interruptores diferenciales de 30 miliamperes, por ejemplo. Bien, en otras palabras, el diseñador del sistema de puesta a tierra, ahora vamos a ver algunos aspectos, deberá comprobar que los valores máximos de las tensiones de paso y de contacto no superen los umbrales de soportabilidad. Eso es ley fundamental cuando uno diseña un sistema de puesta a tierra. Ahora, ¿qué variantes pueden haber en los sistemas de puesta a tierra? Bueno, cualquiera de ustedes o yo diría, bueno, depende de la instalación que estemos tratando. No es lo mismo una instalación de puesta a tierra de una casa, no es la misma instalación de puesta a tierra que un edificio, no es lo mismo que la puesta a tierra, por ejemplo, de una estación transformadora. En todas vamos a perseguir el mismo objetivo. Es que las tensiones que puedan aparecer extrañas, llamándole extrañas a las inducidas en materiales en materiales normalmente no activos, o tensiones que aparecen en la Tierra, no sean los peligrosos.
Ese es el objetivo es siempre el mismo. Que las tensiones no sean peligrosas ni para los humanos y las corrientes y tensiones no sean peligrosas tampoco para los equipos, y disminuir lo que son las sobretensiones que puedan perjudicar los niveles de aislación. Esto es muy importante, sobre todo en las subestaciones. Y es el último ítem que les nombré recién de las tensiones o de la compatibilidad electromagnética. Son estudios muy importantes, son más sofisticados, que no son necesarios para una casa, tampoco no son necesarios para un edificio, pero sí son necesarios, por ejemplo, para una subestación de alta tensión, donde hay elementos muy caros y una sobretensión de una descarga atmosférica puede afectar la aislación, o sea, puede pinchar, le decimos nosotros, perforar la aislación debido a una sobretensión. Y bueno, hay que ver tanto por una maniobra o por una caída de un rayo, cuáles son las máximas sobretensiones a las que va a estar soportando esa subestación. Y de acuerdo a eso, poder especificar de todos sus componentes, interruptores, transformadores, aisladores de barras, todo, el mínimo nivel, o el BIL se llama el Basic Insulation Level, el nivel mínimo básico de aislación, que es un número que es de especificación de aislación para todos los componentes de una subestación. Y obviamente, si tengo mal diseñada la puesta a tierra, es muy probable que esas tensiones sean superiores a los niveles. Por eso tengo que estar muy seguro de lo que estoy diseñando, lo que estoy calculando. Y por eso es la utilidad y la importancia del cálculo de las instalaciones de puesta a tierra. Son muy importantes. Hay una norma IEEE que se llama IEEE 80, que es una norma específica dedicada, perdón si escuchan una jauría ladrar, pero vivo acá en una zona donde hay mucha actividad de perros. Discúlpenme la... Entonces, como decía, el diseñador tiene que, antes no existían programas y se hacía mucho por experiencia y porque me dijeron o porque yo vi. Ahora no hay excusas de no hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque existen programas muy sofisticados que por más difícil o extraña que nos parezca la zona o la subestación, siempre se puede llegar a una solución satisfactoria de diseñar un sistema de puesta a tierra que permita no exceder los valores máximos admisibles. Eso es muy importante. Pero, bueno, la cuestión es ver también un poco qué es lo que tenemos o qué necesitamos como datos de entrada, porque el soft no hace magia. El soft calcula según los datos que uno le ingresa, y si los datos ingresados son erróneos, el programa va a calcular erróneamente. La IEEE 80 es muy clara, es muy utilizada en el mundo para cálculo de mallas o sistemas de puesta a tierra. Obviamente luego que uno diseña
calcula, diseña. Luego viene el paso de implementación, o sea, construcción. Hay técnicas y materiales ya definidos para hacer las puestas a tierra. Y antes hay que hacer algunas mediciones, por ejemplo, de la resistividad del terreno. El terreno no es igual que acá. Acá es una zona seca, casi medio. Acá yo vivo en una zona muy seca, medio catalogada como zona muy árida. Entonces, el suelo tiene naturalmente muy alta resistividad. Y para ir al otro extremo, yo siempre comparo San Juan con Buenos Aires porque es una zona sumamente húmeda donde la resistividad es muy baja. Eso favorece tener suelos con resistividad muy baja, favorece las instalaciones de puesta a tierra en general. Y las tierras como las nuestras, hay que tener mucho más cuidados de mantenimiento, de implementación, de construcción de las puestas a tierra y todo un mundo. Bien, voy a pasar a otra presentación para que veamos rápidamente cuáles serían los componentes fundamentales de una puesta a tierra. Que voy a pasar a... Perdón. Ahí está. ¿Se ve perfectamente? ¿Se ve bien? Hola. ¿Se ve bien la pantalla? Perdón. Se ve bien. ¿Hola? Sí, sí se ve bien, gracias. Mateo, sí Ok, gracias. No, gracias a usted. Bien. Voy a activar esto, ¿no? Bien, un sistema de puesta a tierra, esto es un sistema normal de una instalación, puede ser domiciliaria o también parte de una instalación de un edificio. Todo lo que es carcasa, masa, no sé cómo le llaman ustedes, carcasa, masa, nosotros le decimos masa y también algunos le dicen carcasas. Por ejemplo, la parte de un motor, la parte externa, algunos le dicen la carcasa del motor y otros le dicen la parte de masa perdón. Bien. La idea de una instalación de tierra, de puesta a tierra, es que todas las masas o carcasas, que son partes metálicas de cualquier aparato electrodoméstico u otra carga en las instalaciones, tienen que estar todas conectadas a un mismo punto. Fíjense que se tratan de partes metálicas de aparatos eléctricos que normalmente no están bajo tensión. Ninguna masa, ninguna carcasa está normalmente bajo tensión. Pero sí, si algún motor, por ejemplo, del lavarropas o de la heladera, de nevera, no sé cómo le dicen, sufre un cable, se pincha el cable y toca el cobre, toca la masa está bajo tensión. Bien, entonces, normalmente, en operación normal, todas las masas se concentran a través de un conductor que se llama conductor de tierra. Son estos normalmente identificados por el color verde y amarillo. Por lo menos acá usamos la codificación de color verde y amarillo para distinguirlo de los otros cables
o conductores de alimentación de fases. Nosotros nombramos nuestras fases RST, usted creo que ABC. Bien, es lo mismo, pero el cable de protección CP es de color verde amarillo. Bien, por lo que he visto, nosotros obedecemos mucho a las normas ISE. Quizás ustedes también, y también a las normas IEEE, que son prácticamente las mismas. Indican que todas las masas tienen que ir a una misma barra o punto de unión y luego salir una sola a otra si hay interconexión entre una barra y otra barra. Tiene que haber una sola conexión entre barras colectoras de cables de protección. Esta barra colecciona estos 4 cables, de ahí sale una sola. Y luego de ahí, siempre a cualquier barra de tierra, pueden llegar varios conductores, pero tiene que salir uno solo a una parte de la puesta a tierra o hacia una jabalina de puesta a tierra. En este caso, está prevista la conexión con la tierra a través de lo que llamamos una jabalina o a través de por ejemplo, tubería metálica de agua. Bien, ya edificios nuevos no tienen tuberías metálicas de agua. Ahora toda la conducción de agua, ustedes saben, es a través de caños de plástico o PVC. Quizás edificios viejos todavía o casas viejas todavía tengan cañerías de gas y de agua, caños o tuberías metálicas. En las tuberías de gas está totalmente prohibido, por más que sea vieja o no. En las tuberías de agua, sí todavía conozco casos en que los conductores de puesta a tierra o que unen a la puesta a tierra final son cañerías de agua, metálica, perdón. Son muy pocas porque, bueno, no tan pocas porque no todos los edificios aquí son nuevos. Hay edificios, como ustedes saben, y casas de más de 50, 60, 70 o 80 años. Bien, como dijimos, no voy a volver a hablar de esto, sino que el sentido es proteger usuarios, proteger equipos. Proteger gente y proteger equipos, en ese orden. Lo primero es proteger gente, lo segundo es proteger equipos. Tenemos lo que es la puesta a tierra, está compuesta por varios elementos. Uno de los elementos es el electrodo de puesta a tierra, que es lo que acabo de señalar anteriormente. Perdón. El electrodo de puesta a tierra es la parte final de la instalación. El electrodo puede ser una jabalina, puede ser un conjunto de jabalinas o puede ser una malla, una retícula de puesta a tierra. Acá, en el caso de un edificio, alcanza tener una jabalina. En una subestación no alcanza a tener una jabalina, tenemos que poner una malla de puesta a tierra. ¿Para qué? Para lograr todo lo que dije anteriormente. Cuando hay una corriente de rayo o una corriente de cortocircuito, no tengamos tensiones peligrosas que puedan poner en peligro equipos o personas. Bien. Los conductores de puesta a tierra
son obviamente cables, los cables que desde los cuales nosotros desde la instalación tendemos para conectarlos con las jabalinas, o sea, con la parte ya que está en contacto directo con la tierra, llamándole tierra física, tierra a la... esto ya lo vamos a ver también. Hay un concepto de tierra física, que es la tierra donde está sentada la jabalina, la que podemos palpar, y está la tierra de referencia eléctrica. Eso ya hay que acudir a algunas mediciones para determinar cuál es la tensión de referencia que implica tener la toma tierra que estoy disponiendo. No es lo mismo. La tierra de referencia es un valor de medición y la tierra física es lo que estoy viendo donde está apoyado mis elementos. Los conductores de puesta a tierra son los cables, conductores, que conectan una parte de la instalación eléctrica, las masas, o interconectan varios a un electrodo de tierra o varios electrodos de tierra. ¿Está bien? Sea una jabalina, varias jabalinas o, como dije, una malla. Entonces ya tenemos identificado lo que son las masas, tenemos identificado lo que son los conductores puesta a tierra y tenemos identificado lo que son los electrodos de puesta a tierra. De todo el sistema de puesta a tierra ya tenemos identificado estas tres partes. Luego la tensión de puesta a tierra, como dije, eso vamos a ver. Ninguna puesta a tierra es perfecta. ¿Cuándo es perfecta una puesta a tierra? Si nosotros medimos la resistencia de puesta a tierra, se llama, es decir, la resistencia de contacto del electrodo con la tierra física, y esa tierra es cero. Esa resistencia que yo mido es cero. Eso es ideal, no existe. Siempre hay un valor que está asociado a dos partes. Una es el contacto entre imagínense, la jabalina y la tierra circundante. Eso es un contacto entre ambos de algo metálico con la tierra física. Pero hay otro componente que es electrotécnico, electromagnético, que es por la distribución de campo electromagnético que se produce o es, digamos, anexo a una jabalina. Eso es algo natural que corresponde a la electrotecnia teórica. No, eso no lo podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? El largo de la jabalina, el grueso de la jabalina, la sección. Podemos cambiar, si podemos plantar más jabalinas, enterrar más jabalinas. Podemos hacer una grilla o podemos hacer ambas. Una grilla y en cada esquina de la grilla una jabalina. Podemos ver que hay muchas posibilidades. Pero cada una de esas estructuras geométricas tienen asociado una distribución de potenciales, se llama, campos, que es única. Y que eso hay que magnificarlo a través de la electrotecnia teórica. Ahí ya no podemos hacer nada. Son leyes que van más allá de nuestro manejo. Lo que sí podemos manejar, el diámetro, el largo, las secciones de los conductores, toda esa parte geométrica, sí la podemos calcular, manejar, especificar de tal manera que luego cuando la tenemos diseñada y calculamos con el soft, esta disposición tiene resistencia menor a 10 ohm, que es lo que yo andaba buscando, por ejemplo.
Perfecto. Voy y la construyo. ¿Qué quedaría? Una vez construida y antes de ponerla en servicio, hay que medirla. Medir si efectivamente lo que yo calculé y el constructor armó correctamente en el suelo, y una vez que se tapó, medimos y vemos si lo que hemos calculado o diseñado con un soft se plasma en la realidad con una medición. Bien, eso, la historia indica que al principio había mucha dispersión de resultados con respecto a las mediciones. Y indica la historia que cada vez los resultados de mediciones son mucho más próximos a los resultados teóricos de cálculos iniciales. Eso es muy bueno. Eso apoya la utilización del soft, muchos de ellos gratis, para el cálculo de las puestas a tierra. Bien, acá solamente es una gráfica donde indica, por ejemplo, alguien. Esto es supongamos, algo metálico, una pared metálica en una estación, por ejemplo. Y la distribución de potenciales o tensiones que se pueden producir cuando hay una falla es la que vemos acá. Esto es volts o tensiones y esto es distancia física, X. Lo importante es que cuando alguien da un paso, como dijimos, la diferencia de potencial entre este punto y este punto está magnificado acá. Entonces, entre este punto y este punto va a haber aplicado, como si fuera una batería, una diferencia de tensión igual a este valor. Y si ese valor es mayor a los, supongamos, 50 volts de seguridad, ya puede haber problemas. Entonces, si pasa eso es porque la malla o la puesta a tierra que no está mostrada acá, pero la puesta a tierra que elegí no es la correcta. Y si esta diferencia de potencial está por debajo de 50 volts, entonces la tensión de paso es segura y la resistencia, la puesta a tierra que diseñé está bien. Lo mismo es con las tensiones de contacto. Yo tengo una tensión de contacto, que es esta que está acá, con respecto a alguna de estos dos puntos, entre este punto y este punto. La corriente, si esto está bajo tensión, la corriente va a circular por el cuerpo y salir por alguna de las dos extremidades. Hay que ver entonces en la distribución de potenciales acá, ver si una persona toca lo mismo que acá, el mismo concepto, si la diferencia de potencial acá, que se puede ver en esta gráfica, que todos los programas se pueden extraer, se pueden calcular, digamos. Esta gráfica no es única. Estas gráficas van a depender del sistema de puesta a tierra que tenga implementado acá. Y acá, el mismo que acá, por supuesto. Pero me permiten gráficamente ver rápidamente si alguien por contacto o por paso está sufriendo un peligro de electrocución. Muchos me decían, bueno, pero si acá hay una tierra normalmente seca y la persona tiene calzado de seguridad. Bueno, digo, ¿qué pasa si llueve y la persona está caminando en un lugar húmedo? Está bien, bajó mucho su
resistividad, primero la del suelo y segundo la de su propia, bajó mucho la resistencia de contacto de sus pies con el suelo. Entonces, es una condición muy desfavorable. Por lo tanto, si en seco, o digamos, o asignando una resistividad muy baja, considerando como si fuera el suelo húmedo, esa tensión de contacto ya es baja, entonces ya puedo suponer que aunque esté lloviendo y la persona esté mojada, nunca va a superar la tensión de contacto o de paso, perdón, el máximo admisible. Siempre los programas de cálculo ponen a todo esto en el peor de los casos, en la máxima desventaja. Justamente para que la malla se calcule para la peor de las condiciones. Entonces, una vez en servicio, ninguna tensión de paso o ninguna tensión de contacto será peligrosa. A menos que a la persona le caiga un rayo en la cabeza. Bueno, también es posible también. No sé si ha pasado alguna vez en una estación, pero que sí ha pasado en otros lados, conozco historias. Pero bueno, ahí no hay nada que hacer, digamos, es el destino. Yo, puedo calcular lo que quieran acá con un programa para que todo esto no sea peligroso. Ahora, ¿cuándo se va a nublar? ¿Cuándo va a llover? Y cuando alguien que esté caminando para ir a hacer algo en el medio de la lluvia y la tormenta le caiga un rayo sobre la cabeza, eso solamente Dios sabe en qué momento. Siempre me pongo esos ejemplos extremos para nada es 100% seguro, nada. Siempre hay una, aunque sea milésima, probabilidad de que las cosas no sean como uno quiere, pero son inevitables. No sé, hay muchos videos dando vuelta de situaciones inesperadas. Por ejemplo, un partido de entrenamiento de fútbol y cae un rayo en una de las torres de iluminación y de golpe caen todos al suelo de los muchachos que estaban entrenando. Bueno, tiene su explicación. Algunos será por miedo, se tiraron y otros murieron, pero por electrocución. Y decir, pero si no le cayó el rayo, no hace falta que le caiga el rayo en la cabeza para morir electrocutado. No hace falta. Entonces, cuando cae el rayo cerca, la corriente libera mucho campo magnético que no lo vemos, y ese campo magnético lo que hace es inducir, se llama así, tensiones transferidas, tensiones peligrosas en lugares metálicos. Y si la cancha estaba mojada, porque estaba lloviendo, ¿qué mejor metal que el agua mojada? Más conductor que eso no hay. Entonces, si la tensión de paso o la tensión de contacto del muchacho en el agua era la que tenía que ser para que la tensión transferida lo matara. Y tampoco hace falta que la tensión transferida sea de 1000 kilovolts, no. Con que sean 100 kilovolts, 100 volts o 70 volts, y su cuerpo totalmente mojado, ya puede hacer que la corriente circule por el cuerpo y lo mate. Bien, otro caso concreto que siempre comento es que ha sucedido mucho acá en el campo argentino, es el ganado vacuno, cuando hay tormentas, para ir a buscar refugio y lo detienen los alambrados, se agrupan entre ellas, se agrupan todas para protegerse de la lluvia y se pegan a los alambrados.
Luego cae un rayo sobre el alambrado o cerca del alambrado y electrocuta todo el ganado que estaba en contacto. Y así es, no poco común de que salgan los noticieros que varios cabezas de ganado encontraron muertos luego de una tormenta. Bueno, podemos poner varios ejemplos, inclusive de vidas humanas en la playa acá playa argentina, en el Atlántico, cuando se avecinan tormentas y la gente no sale del agua, y ha habido descargas cerca de la costa que han matado gente por descargas de rayos en el agua. ¿Qué mejor conductor que el agua? Bien. Espérenme. Hola. Bueno, acá hay una pequeña repetición de lo que es la duración y las tensiones. No voy a entrar, digamos, todo eso entraríamos con más detalles cuando demos el curso. Bien, acá, fíjense, acá mostramos lo que he tratado acá de mostrar algo más práctico. Esto, por ejemplo, un edificio donde hay, aquí fíjense, una disposición de electrodos. Estos son electrodos de puesta a tierra. Y acá podemos tener los mismos hierros de construcción de la parte inferior de la construcción del edificio. La podemos utilizar también como parte de la puesta a tierra. Se usa en realidad. O sea, el hierro de construcción se utiliza mucho como sistema de puesta a tierra. Y para vincular todo ese hierro de construcción se ponen jabalinas espaciadas cada tanto en las esquinas, de tal manera de tener una estructura vinculada a tierra. Y aquí podemos tener los cables que vinculan o recolectan las carcasas de todos los elementos del edificio y se conectan en distintos puntos o tomas para vincularlo a la puesta a tierra. Esto es típico de los edificios. Típico de los edificios. Perdón. Bien, acá están los bornes principales porque, fíjense, en esta bornera principal de toma, estoy recolectando estas masas que están acá. A esta, las que están acá, a esta, las que están. Fíjense que acá particularmente está la del pararrayo. El pararrayo tiene una puesta a tierra normalmente individual o puede ser compartida con la misma puesta a tierra de un edificio. Y esta es la puesta a tierra de la parte electrónica o elementos de comunicación. Normalmente las puestas a tierra de los carcasas de electrodomésticos o aparatos o motores, por ejemplo, en un edificio, se conectan a la misma tierra que también los elementos de pararrayos y de los de comunicación.
hay una premisa fundamental. Cuando yo tengo sistemas de puesta a tierra para la instalación, para el pararrayo y para los sistemas de baja tensión y de comunicación, cada uno tiene su vinculación individual. Fíjense, tengo una vinculación aquí, la otra vinculación acá, y luego las otras cargas del edificio. Pero todas van a la misma puesta a tierra. Es decir, esto se llama, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero se llama las equipotencialidad. Equipotenciar toda la red de puesta a tierra, porque muchas veces se ha manejado esto en forma individual. Una puesta a tierra para las cargas otra puesta a tierra para los sistemas de pararrayos y otro sistema de puesta a tierra para las cargas de comunicación o electrónica. Bueno, hoy todas las normas indican que hay que equipotencializar todo. Es decir, cada una de estas en forma individual la conecto a una caja, pero las cajas tienen que estar todas puestas a la misma tierra. ¿Cuál es la razón? Bueno, si cae un rayo cerca y trata de inducir aquí, acá o acá tensiones, como todas están unidas, entre ellas no va a haber diferencia de potencial. Entonces, al no haber diferencias de potencial o diferencias de tensiones, entonces no va a haber circulación de corrientes entre las distintas instalaciones de puesta a tierra. Y eso es muy bueno porque elimino una gran parte de tensiones superpuestas por diferencias de tierras. Si yo tengo esto a una tierra, esto a otra tierra y esto a otra tierra y no están unidas, bueno, cae un rayo y en cada una de las tierras se inducen tensiones distintas, con distintas tensiones, y ya hay problemas de circulación entre ambas tierras. Y si alguien está en contacto con una parte puesta a una tierra y otra parte puesta a otra tierra, va a estar a diferencias de potencial y pueden ser peligrosos, son mortales. Entonces, básico. Todas las tierras, independientemente de su función, tienen que estar conectadas en lo que es su puesta a tierra en el suelo. Eso se llama equipotencialización y es muy importante para evitar accidentes. Bien. Bueno, acá entramos a lo que son los electrodos. El elemento metálico que está en contacto directo con el terreno. Eso dijimos que puede ser una jabalina, varias jabalinas, o puede ser ya una grilla de puesta a tierra. Se dimensiona para que la resistencia, o sea, todo esto se dimensiona para que la resistencia de tierra o de puesta a tierra sea lo más bajo posible. Y eso va a hacer que las tensiones, cuando haya una falla o cuando haya alguna tormenta, no superen las tensiones de contacto, digamos, peligrosas. En algunos casos, como en Argentina, establecían 24 volts y en otros casos, en otros países, está establecida en 50 volts. Ha quedado en 50 volts en muchos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos quedó en 50 volts. La máxima tensión, la máxima tensión de seguridad. Y acá no. Acá, en el año 2006, se bajó a 24 volts. Lo que obliga a hacer revisión de todas las puestas a tierras, de todas las estaciones del país, y si hay que hacer alguna obra para remodelar, refaccionar o directamente cambiar todo el sistema de puesta a tierra,
de tal manera que las tensiones nunca superen los 24 volts, que es la tensión máxima de seguridad. Al final pero en Estados Unidos no cambió, quedó en 50 volts. No sé el caso de Ecuador, pero puede ser que de verdad. Bien, algo muy importante para empezar los estudios teóricos de las puertas a tierra es la resistividad del suelo. La resistividad del suelo en verdad es la resistencia por metro cúbico de la tierra que esté bajo mis pies. Acá muy seca, como dije, imagínense la cantidad de diferentes tipos de tierras que hay en el mundo, ¿no? Entonces, las resistividades, que es la resistencia por unidad de longitud, debería ser, con una superficie de 1 metro cuadrado por 1 metro de longitud, o sea, 1 metro cúbico. Entonces, esto se puede medir. Hay aparatos industriales, comerciales, que permiten hacerlo y muy eficientemente. Bien, esto es una tabla del tipo de terreno y tipos de valores medios encontrados de resistividad. Esta es la letra Rho de ohm por metros. Ohm por metro. Estos son valores medios encontrados. En realidad, las tablas con todos son mucho más grandes, ¿no? Son mucho más tipos de terrenos. Hay muchos laboratorios, por suerte, ¿no? En el mundo. Inclusive las fábricas Fluke, por ejemplo, que se dedica a la producción o fabricación de elementos de medición, está en contacto con todos los laboratorios que hacen mediciones de resistividades de todo tipo de terreno y en todo el planeta. Bien, así todo también estas gráficas, hay muchas de ellas publicadas en muchos de los lugares en el mundo. Bien, finalmente, para los electrodos, según su forma, una placa enterrada, una placa superficial, una pica o jabalina, no sé, hablé mucho de jabalina, no sé si ustedes le dicen pica o jabalina, pero es lo mismo. Una pica o jabalina vertical, conductores enterrados horizontalmente, mallas de tierra, hay muchos tipos. Y la resistencia de tierra en ohms se puede calcular por diferentes fórmulas de acuerdo al tipo de geométrico. Fíjense que cada uno tiene una. Pero, ¿qué hay acá en común? En todas las fórmulas existe el Rho, que es la resistividad. Esa resistividad va a ser diferente para el tipo de terreno en que voy a hacer mi diseño. Estas fórmulas en realidad relacionan la parte geométrica con el Rho. Pero eso ya, como les dije, forma parte de la electrotecnia teórica, que eso yo no lo puedo cambiar. Sé que para una pica vertical, la resistencia es Rho sobre L, bueno, para una sección determinada. Y que para una malla de tierra es esta fórmula que está acá. Ahora, derivar esta fórmula, ya tengo que acudir al tema de la electrotecnia teórica. Y ahí ya no hay nada para discutir porque, como dije, esas cosas no las podemos cambiar. Son leyes universales, sabemos que son así. Investigadores dedicaron toda su vida a demostrar cómo son esas leyes,
Y esas leyes, todo lo que estamos utilizando es parte de la electrotecnia. Entonces, lo que podemos es medir ρ y nada más. Y luego todo va a depender de una distribución geométrica, y la distribución geométrica más las leyes de la electrotecnia me van a dar estas fórmulas con las que puedo evaluar, calcular la resistencia. Eso es en la parte del proyecto. Y como les dije, yo calculo, digo, voy a poner placas enterradas, voy a poner acá picas verticales, aquí, bueno, diseño con todo esto. Voy a obtener la resistencia total. Luego le voy a decir al constructor que la fabrique. Pero me falta algo fundamental después. Medir si efectivamente ya lo instalado, la resistencia que calculé aquí es la misma que estoy midiendo. Si es menor, mejor, no hay problema. Ahora, si es mayor, algo fallé en la parte constructiva. Bueno, esto es lo que decía, para una pica enterrada, la distribución de potenciales son estas leyes y curvas que están acá. ¿Por qué? Bueno, hay que ver la demostración de la distribución de gradientes de campos eléctricos y magnéticos, y es entrar en un terreno de demostraciones matemáticas de la electrotecnia teórica que no es poco, ¿no? Nosotros como ingenieros nos interesa más aplicar la fórmula final. Y al que le guste mucho las matemáticas y las físicas, les puedo dar muchísima información para que puedan estudiar el porqué. Hay mucha gente que le gusta estudiar mucho los porqués. A mí también, ¿no? Pero hasta cierto punto en que ya no necesito tanto los porqués, sino los cómo. ¿Cómo llevo a cabo prácticamente esto? El porqué lo dejaré para otra vida o para cuando tenga más tiempo por estudiar. Bien. Esto es repetir un poco lo que ya he estado hablando, ¿no? Picas o tubos, formas o configuraciones de electrodos. Picas, tubos, platinas, placas, mallas, armaduras de hormigón enterrado. Eso es lo que les dije. Las armaduras de hormigón enterrados, que las tienen todas las construcciones civiles del mundo, se usan como parte de las puestas a tierras en el edificio. En las viviendas habitacionales e individuales normalmente no. O sea, nosotros en casa podemos poner nuestras instalaciones de masa, de lavarropas, tuberías, microondas, neveras, todo a tierra, carcasas, pero a una pica o a una jabalina en el fondo de mi casa o adelante en alguna porción de tierra, pero no está vinculada a la parte al hierro estructural de la casa para nada. En edificios sí, lo hacen de hecho por ley. Y en otros, en los edificios de subestaciones también. Bien, acá podríamos hablar más de lo mismo, ¿cierto? De las fórmulas derivadas de las resistencias de los electrodos según su forma geométrica y su parte. De esto hay mucha bibliografía y cómo es la distribución de potenciales alrededor de una pica. Mucho de esto también depende de la profundidad de la pica, ¿no? Una mejor tierra se logra con varias picas. Bueno, hay que ver, hay instalaciones de puestas a tierras provisionales, es decir, lugares donde voy a trabajar y puedo
hay ya picas enterradas y lo que hago es todas las carcasas, masas de las máquinas, conectarlas a la pica que dispongo ahí. Después, cuando me voy, termino de trabajar, puedo desconectar acá y ahí. Bueno, de estas también hay puestas a tierras provisionales. Normalmente las puestas a tierras provisionales ya están previstas, o si son grandes, a través de mallas, si son no muy grandes, a través de picas, o varias picas. Y que eso satisfaga, como dije, tensiones de paso no peligrosas y tensiones de contacto no peligrosas para las peores condiciones. Como ven, cada proyecto puede ser un mundo distinto, combinaciones de tipos de puesta a tierra, picas, más mallas, más reticulados de la parte de construcción, hierro de construcción. Bueno, hay que ver, cada paciente tiene un cuerpo distinto, una sangre distinta, y los remedios pueden ser los mismos, pero distintas dosis, y en algunos casos los remedios van a ser diferentes. Entonces, hay que ver a cada construcción como un paciente distinto y ver qué es lo mejor que se puede recetar para disminuir los problemas. No sé si está presente John. Hola. John. Hola, hola, ¿me escucha? John. ¿No? ¿Presente, Sí, John? sí, yo estoy acá. Hola. Bien, sí, yo te escucho. Sí, sí, ¿me No, escucha? bueno, entonces, seguidamente, esta charla, esta plática introductoria, por supuesto que todo lo que he hablado en la parte de teórica y de constructiva lo vamos a ampliar, lo vamos a ver más profundamente en el curso. Y ahora el doctor Morales va a dar una pequeña reseña de cómo abordar el tema del cálculo a través del software. Cómo es el trabajo general de aplicación con el software. Que como les dije, es una vez definida el proyecto de cómo y con cómo voy a hacer la puesta a tierra. Luego viene la parte del soft de cálculo, modelación. Y luego ya viene la parte de implementación de la puesta a tierra, o sea, construcción. Y por último, antes de ponerla en funcionamiento, las mediciones correspondientes. Nosotros fundamentalmente nos dedicamos, vamos a enfocarnos en la primera y esta parte que es el abordaje con soft especializado del cálculo concreto de la puesta a tierra. Bien, espero que en esta hora que he hablado haya quedado suficientemente claro el panorama general de lo que es los sistemas de puesta a tierra y por supuesto los esperamos a todo el mundo para ya el curso concreto que empezará en unos días. Les agradezco por la atención y los dejo ahora en manos de John Morales. John. Buenas noches con todos. Yo voy a dejar de compartir. Bueno,
Bueno, antes que nada, mucho gusto, como había comentado el ingeniero Edgar. Bueno, tanto con Eduardo y mi persona, hemos podido ya compartir algunos cursos para el ingeniero Villasís. Lo que sí les comento más o menos, usualmente la metodología, cómo hemos sabido llevar, lo cual con el paso del tiempo nos ha dado buenos resultados. ¿Pueden, por favor, apagar los micrófonos? Les agradecería mucho. Les agradezco. Bueno, en sí el curso... bueno, voy a compartir. Como les había indicado, bueno, el ingeniero Villasís, también como Eduardo, el curso en sí es la puesta a tierra. No sé si pudieron ver en el afiche que les había pasado el ingeniero, bueno, que estaba en la página del ingeniero Villasís. Nosotros el curso lo vimos pertinente dividir en dos partes. En sí es el curso de puesta a tierra, pero lo habíamos visto desde el diseño de la puesta a tierra de la subestación y también desde la puesta a tierra para altas frecuencias, ¿sí? Eso también les voy a indicar de qué es, de qué más o menos lo vamos y cómo lo vamos a ir viendo y en qué día vamos a verlo. Ahora, si bien el curso aproximadamente dura 5 días, y como vieron ahora en la introducción, breve introducción que dio Eduardo, es necesario tener un conocimiento o algún conocimiento básico sobre la puesta a tierra y también sobre la normativa, la IEEE 80, para poder hacer el diseño de la puesta a tierra. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en los primeros días, más que todo la primera o segunda, las primeras dos clases, con Eduardo se veía lo que es lo que ya vieron ahora, lo que sería la parte teórica, ¿sí? De la puesta a tierra, y también la parte de la normativa de la IEEE 80, que voy a presentar acá para, para que los que no han visto la normativa. Bueno, una vez que se ha visto esa parte de la normativa, el tercer día, conmigo, bueno, empezarían el tercero, el cuarto y el quinto día. Empezaríamos directamente con lo que son ejercicios, ¿sí? Ejercicios de cómo diseñar puestas a tierra. Nosotros siempre hemos hecho eh, eh, siempre hemos hecho una metodología teórica de ejercicios y de simulación, lo cual siempre nos ha ido bien. En realidad sí, no lo vemos muy pertinente, por ejemplo, dar teoría e irnos directamente a la simulación, porque en la simulación, si no se tiene el concepto claro, por ejemplo, qué pasa si varía la corriente de cortocircuito en la barra de la subestación, qué pasa con mi puesta a tierra. Esas cosas deben estar claras para yo poder después, siquiera poder interpretar los resultados de la simulación o incluso del mismo cálculo. Entonces, por eso, el curso va a estar, como les digo, una parte teórica, la parte de Eduardo, una parte de ejercicios matemáticos, que las guías ya están hechas, yo les pasaría las guías, y después una parte de la simulación. Bueno, eso estaría indicado. Permíteme, por favor. John, Sí, ¿tenés que compartir pantallas? sí, voy a compartir ahora, solo para que vean la... Ah, ok, ok. Bueno, ahí se ve, sí. Nosotros en sí, el curso, el que se propuso a través de Corfopim, está en base a la puesta a tierra para subestación, ¿sí? Lo cual nosotros el tercer día, en base a la normativa, haríamos
entre 3 a 4 ejercicios, ¿sí? Desde un ejercicio básico de la puesta a tierra, en donde ustedes puedan ir viendo, en base al contenido teórico que les va a dar el doctor Eduardo, si cumple o no con el voltaje de paso y con el voltaje de choque, ¿sí? Específicamente con eso, porque a la larga, como ya vamos a ver en el transcurso del curso, si no se cumple eso, bueno, la malla se tendría que rediseñar o se tendrían que ir variando algunos parámetros. Entonces nosotros vamos a partir de un ejercicio básico, que les voy a, bueno, la normativa después de eso les podemos pasar sin ningún problema. Es igual, está en el internet. Igual, si ustedes pueden ver, la normativa tiene casi 200 páginas, en lo cual el tercer día, cuando empezamos los ejercicios, yo he tratado de sintetizar lo mejor posible para que se entienda cuál sería el procedimiento para que ustedes puedan ir calculando paso a paso la malla, una malla de puesta a tierra. De igual manera, eso está indicado acá, por ejemplo, les muestro, por favor. Sí, yo creo que se ve ahí. Sí, por ejemplo, esta sería la guía que yo les pasaría a ustedes, bueno, a través de Corfopin, obviamente. Sí, por ejemplo, si ven acá está las guías que nosotros hemos preparado, en donde está indicado cuál es el ejercicio que se tiene que hacer, y aquí está especificado ya exactamente qué datos hay que meter, todo eso. Ingresar, perdón, yo les voy a ir indicando qué datos son. La idea es que se vaya calculando, ¿sí? Que los participantes puedan ir calculando la malla de puesta a tierra, ir analizando qué datos se necesitan calcular, por qué se tienen que calcular, cómo analizar las gráficas. Esta parte de acá, por ejemplo, que es muy importante, que pasa eh, con la teoría de las ondas viajeras. Más que todo eso es, por ejemplo, cuando ustedes ven en una subestación que tienen una capa superficial muy finita de piedra, ¿sí? Muchas de a veces nos preguntan por qué existe esa capa de piedra, entonces eso se puede responder tranquilamente mediante esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la idea es que ustedes en el cálculo vayan variando qué pasa si en vez de ustedes de colocar una capa superficial de piedra, colocan otra capa superficial de un valor de resistividad menor. ¿Qué pasaría con el voltaje de paso y de choque? ¿Sí? De igual manera, si ven acá están hechas ya las guías para que ustedes simplemente vayan calculando. Por ejemplo, el primer ejercicio que vamos a hacer es este de acá. Y al final, lo que nosotros nos interesa calcular, ya cuando vayamos viendo el curso, si se va entendiendo la parte teórica, no hay ninguna complicación. Y solo lo que al final nosotros necesitamos ver es si el voltaje que nosotros calculamos supera o no la normativa. Sí, en base a eso, nosotros más o menos daríamos, como les dije, en base a la IEEE 80, unos 3 a 4 ejercicios. 4 ejercicios están ya listos, para lo cual pensaría que en promedio de media hora cada ejercicio podríamos ir revisando toda esa parte de ahí. Después de eso, una vez que se ha hecho esa parte de ahí, que los conceptos del diseño de la puesta a tierra se tenga, ¿sí? Para las mallas de las subestaciones, lo que se va a hacer también en el posterior día es realizar una simulación, ¿sí? Una simulación básica mediante el software, el ETAP, ¿sí? Eso también a los participantes, a los que se vayan a inscribir, si les pediríamos que si pueden conseguir el instalador del software, ¿sí? Entonces, eso también se va a hacer esa parte de ahí.
Ahora, más que todo por cuestiones de tiempo, no voy a abrir, pero bueno, también se está contemplada una práctica de una malla de puesta a tierra en el software. Eso sería con respecto a la primera parte del curso, ¿sí? Que estaría tanto con la parte teórica que daría el doctor Eduardo, como la parte de los ejercicios que daría yo, y también con la parte de la simulación en el etapa. Pero la última parte del curso, en base a lo que propuso el ingeniero de Villasís, también se planteó dar lo que es la puesta a tierra ante altas frecuencias, para lo cual voy a abrir un momento acá. Permítame, por favor. Sí, se ve ahí. Perfecto. Bueno, si bien nosotros planteamos la primera parte, como se puede ver en esta diapositiva, la puesta a tierra para la subestación, también en el curso, como les dije, se planteó la última parte, dar la puesta a tierra para altas frecuencias. Esto, en realidad, es específicamente para líneas de transmisión, donde ustedes tienen, vemos la parte de aquí de líneas, en donde las torres, bien ya sea torres de transmisión o torres de subtransmisión, o también pueden ser postes de distribución, tienen su valor de puesta a tierra, ¿sí? En el diseño también de puesta a tierra, es importante considerar, como les había indicado Eduardo, la parte de las descargas atmosféricas. ¿Por qué? Esto, bueno, lo vamos a ir viendo con mayor detalle en el curso, porque una descarga atmosférica puede impactar directamente en una torre, como está indicado acá, puede impactar en el suelo, ¿sí? O puede impactar en el cable en el conductor, en la fase. Independientemente el tipo de descarga atmosférica en una línea de transmisión, la línea de transmisión, como se puede ver acá, se ven que me puede producir o no me puede producir una falla, pero la característica es en lo más importante que les quiero presentar más que todo por ahora, es que está acá. Por ejemplo, yo aquí tengo una torre de transmisión, es decir, ¿sí? Acá tendría las líneas. Hay una gran cantidad, se ven que está indicado en la parte de acá arriba, hay una gran cantidad de descargas atmosféricas que puede estar en función del nivel isoceráunico, en donde está esta torre. Por ejemplo, en Ecuador el nivel isoceráunico es uno de los más grandes del mundo. En base a eso, una porción de estas descargas puede caer en el hilo de guarda, que está indicado acá, y otra porción de esto de acá puede caer en la fase. Ahora, una porción de estas descargas que caen en el hilo de guarda me pueden producir una falla y otros no me pueden producir una falla. De igual manera, una porción de estas descargas que caen en la fase, una porción me pueden producir que el aislador flamee y otra porción puede producir que no se flamee el aislador, ¿sí? Ahora, eso también yo les voy a ir indicando, sí, en el transcurso de eso. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué vamos a dar esa parte como puestas a tierra? Porque en la línea, cuando se produce un fenómeno que me afecta directamente, si se produce o no una falla, es la puesta a tierra de la torre, ¿sí? Donde si ven que nosotros acá tenemos, ¿sí? La puesta a tierra. Bueno, la puesta a tierra ya vamos a ver también como hay algunos elementos para proteger, por decirlo así, y también para disminuir las sobretensiones por las descargas, lo cual la puesta a tierra es un elemento fundamental. Vamos a ir viendo qué tipos de puestas a tierra existen, ¿sí? Vamos a ver que es muy diferente a una puesta a tierra de una subestación. Por ejemplo, acá, ¿sí? Se ven acá las diferentes ecuaciones que se pueden ir usando para la puesta a tierra. Pero lo más
una de las cosas más importantes es que cuando nosotros analicemos, ya vamos a ver, cuando analicemos una puesta a tierra para una subestación o para una edificación, eso está en función de una frecuencia fundamental, de una frecuencia industrial, ¿sí? 50, 60 Hz. En cambio, para una descarga, para una torre de transmisión, la puesta a tierra se tiene que tener en cuenta frecuencias muy altas. Entonces, cuando se tiene en cuenta las frecuencias muy altas, este modelo que está aquí, que me está indicando el sistema de puesta a tierra, cambia. Por ejemplo, para una subestación, ustedes solo consideran como si fuera un sistema resistivo. En cambio, para una torre de transmisión cambia y se considera también la parte capacitiva. Eso también hay que considerarlo y saber, entender y ver cómo modelar eso para un sistema de puesta a tierra adecuado para una torre de transmisión. En donde eso también se lo va a hacer. Y aquí es lo que está indicado, ¿sí? Por ejemplo, por eso el curso, si ustedes pudieron revisar el afiche del curso, decía puesta a tierra usando ATP y ETAP. La parte del TAP se usa directamente en función de la IEEE 80, para hacer una malla de puesta a tierra de una subestación. Y el ATP, aquí está, por ejemplo, simulado toda una línea de transmisión, aquí están simuladas todas las torres, acá están simulados la puesta a tierra de la torre, y el ATP se va a usar en este curso para modelar la puesta a tierra de una torre de transmisión, en donde, bueno, podemos usar varillas de conexión, contrapesos, ¿sí?, etcétera. Pero aquí también hay que tener en cuenta, y que también sí lo vamos a hacer, y les vamos a ir indicando, por ejemplo, qué pasa en función de la frecuencia con la puesta a tierra que ustedes tienen en la torre. Bueno, toda esta parte de aquí lo vamos a ir indicando en función del curso, ¿sí? Por ejemplo, si ven que acá está la descarga, aquí estaría la torre de transmisión, estaría la puesta a tierra, ¿sí? Cómo modelar esta parte en el ATP con este elemento también de la torre, un sistema, no es muy grande, pero un sistema pequeño de una torre de transmisión también les vamos a pasar para que puedan ir haciendo las simulaciones de esta parte de acá. Bueno, eso también se lo va a hacer. Esa parte también se lo va a hacer, ¿sí? La idea era complementar tanto la puesta a tierra de las subestaciones como la puesta a tierra de las torres, ¿sí? ¿Por qué los dos programas? Bueno, el ETAP es uno de los programas más usados para puestas a tierra, ¿sí?, en subestaciones, y el ATP es bueno, más que todo ATP es gratuito y es el programa, por decirlo así, más usado en lo que es la puesta a tierra para líneas de transmisión y para transitorios, bueno, en líneas de transmisión. Eso. Y lo otro, permítame, que también les presentaría, si está acá, aparte de la simulación de la puesta a tierra, ¿sí?, a través del ATP de la torre, también les vamos a facilitar este de acá, ¿sí? Este tiene que ver con un cálculo matemático de la puesta a tierra de una torre de transmisión, pero específicamente cuando, por ejemplo, cuando ustedes van y miden la puesta a tierra o el valor de puesta a tierra de una, valga la redundancia, de una puesta a tierra, es un valor constante, ¿sí? Pero en una torre de transmisión tiene una característica muy especial, que bajo ciertas condiciones de una alta frecuencia, esa puesta a tierra se puede ionizar, y esa ionización, ¿sí?, está en función de esta ecuación. Y esa ionización lo que hace es que el valor de la resistencia ya no sea fija, sino que tienda a tener un valor no lineal. Es decir, que al caer una descarga en una torre, en un poste de distribución, etc., la puesta a tierra que tenía esa torre ya no es constante,
sino tiene un comportamiento no lineal. Entonces, ese comportamiento no lineal lo que va a tender a hacer es que el aislador flamee o no flamee. Sí, entonces esa es la principal inconveniente cuando el suelo, por decirlo así, de la torre se ioniza. En donde aquí, se ven que está hecho también una guía para que ustedes puedan ir haciendo, bueno, con las indicaciones que yo les voy a ir dando, las diferentes variaciones de la corriente que va a atravesar la torre y obviamente que va a llegar a la puesta a tierra. Y vamos a graficar acá a ver cuál sería el comportamiento de la puesta a tierra de una torre ante una alta frecuencia. Bueno, entonces más o menos sería eso. Después acá hay un pequeño autotest, ¿sí? Para que se entienda la parte de la puesta a tierra de líneas de transmisión. Bueno, en líneas generales sería eso, ¿sí? Como les indicó ya Eduardo, sería la parte teórica, la parte de los conceptos que tienen que estar muy claros. También la parte de la IEEE 80. Después vamos a hacer algunos 4 ejercicios que están listos. Después una simulación en el ETAP. Después veríamos lo que es la parte de la puesta a tierra para líneas de transmisión. Después de eso haríamos la simulación en el ATP y ver cuál es la importancia de la puesta a tierra, más que todo de una torre de transmisión, está relacionada directamente con el aislador. Después vamos a ver lo que es qué pasaría si se ioniza la puesta a tierra. Y después, bueno, si obviamente nos da un poco el tiempo también, les indicaríamos una parte de la normativa de la puesta a tierra para líneas de transmisión en la parte ecuatoriana. Sí, también tenemos listo eso, pero siempre y cuando nos dé el tiempo. Eso es, doctor ingeniero Villasís, la parte, bueno, del curso. No sé si está ahí, Eduardo. Ahora sí, 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 eso sería mi parte. Creo que, no sé si quedó claro, pero no, como les digo. absolutamente.